Había un secreto en la facenda que ardía bajo la tierra y devoraba a quienes lo tocaban, un fuego que no iluminaba, sino que quemaba por dentro, una vergüenza susurrada que la casa grande negaba con protocolos y rezos. En las orillas del Valle do Paraíba, Santa Eulalia se alzaba con su fachada de columnas y balcones, olor a cerraje y a café tostado. De día, la mansión mostraba su elegancia y su fe pública. De noche, la misma casa se volvía escenario de una violencia que nadie en la sala del desayuno se atrevía a nombrar. El barón Cristóbal de Andrade Sampayo gobernaba esa extensión con la seguridad de quien no reconoce límites. Su voz, cuando llegaba a la senzala, era una sombra que ordenaba tareas y sanciones, su orgullo una armadura que ocultaba miedos antiguos. Su esposa, la baronesa Constanza, era la perfección colocada en seda, rostro blanco, manos siempre limpias, vestido siempre medido. Por fuera era la anfitriona impecable, la mujer que recibía a la comitiva religiosa con sonrisas y plegarias. Por dentro llevaba un vacío que nadie supo reparar. Ese hueco con el tiempo se convirtió en un monstruo doméstico, cuyo rostro público se ocultaba tras el de una dama de oración. En la senzala había rostros que contaban historias enteras en la profundidad de una mirada. Damián tenía manos anchas y la paciencia de quien conoce la tierra. Su risa era una promesa breve que desaparecía pronto. Feliciano era el cuidado hecho hombre. Organizaba los utensilios, sabía coser un botón con dedos firmes. Su mayor orgullo era cuando su madre encontraba en la cocina un trozo de pan mejor que el día anterior. Tobías era el más joven, de ojos vivos, soñador de lecturas que nunca tendría. Guardaba secretos como quien colecciona hojas raras. Marcelino, callado, era quien recordaba los nombres de todos y nunca olvidaba las fechas de las lluvias. Su silencio era una fortaleza que a veces se quiebra en la noche. No eran cifras ni herramientas de trabajo, eran hermanos, primos, amigos, hombres con sueños y heridas. Sus vidas giraban en torno a la cosecha, a las voces de la senzala, a la escasa libertad de un domingo. Tenían también vínculos fuera del terreno, madres que cosían por las noches, esposas con manos ásperas, niños que aprendían a caminar entre sombras. Fue precisamente esa complejidad humana la que hizo del abuso algo aún más cruel. Quien lo infligía no atacaba cuerpos abstractos, sino familias, memorias, futuros. Ignacio, el feitor, había sido alforriado antes de convertirse en el ejecutor silencioso de la voluntad del varón y de la baronesa. No era un monstruo sin historia. Su ascenso le había enseñado que obedecer era la mejor defensa. En su rostro podía leerse la contabilidad de favores y miedos. Muchas veces miraba la casa grande con la mezcla de ambición y repulsión de quien sabe que la proximidad al poder lo beneficia y lo corrompe al mismo tiempo. Benedita, la mucama, y tía Madalena, mujer mayor de la senzala, fueron quien mantuvieron la memoria comunitaria con cánticos, remedios y relatos. Madalena era la guardiana de nombres, la que recordaba cuándo había llegado cada uno al cortizo y quién se había casado con quién. Su longevidad era una red de testimonios que resistía al olvido. Una noche sin luna, cerca de un riacho donde el agua caminaba baja y paciente, Constanza vio a 4 sombras. No era la observación de una curiosidad inocente. Aquella fue la mirada que prendió la chispa. Les observó lavando, riendo a distancia, quitándose el barro de los pies, y en su pecho algo se quebró. No se trató de un arrebato espiritual, sino de una compulsión que tomó forma de decisión, transformar la casa de campo abandonada en una habitación para satisfacer un impulso que mezclaba poder, deseo y negligencia moral. A partir de esa noche, la casa que los criados llamaban la vieja capela dejó de ser ruina para convertirse en una prisión íntima. El procedimiento fue organizado como si fuese un ritual frío: selección, coerción, regreso. No hubo consentimiento real, la palabra en ese contexto era hueca. Hubo coacciones, amenazas veladas, el uso de la fuerza de quien posee todo para arrebatar lo que menos se le podía negar a la víctima, su dignidad.
No hay necesidad de narrar cada acto para comprender su gravedad. Basta con nombrarlo: violación, abuso sistemático, uso forzado de cuerpos que no les pertenecían. Los detalles sórdimos no añaden verdad, solo explotación. Lo esencial es el daño, la repetición, la imposición, la devastación interior que dejó huellas en ojos que ya no brillaban por la esperanza, sino por el miedo. La reacción en la casa y en la comunidad fue un tejido de silencio cómplice, superstición y terror. Algunos, incapaces de nombrar la transgresión, describieron a la baronesa como poseída, una palabra que corrió como rumor, porque es más sencillo creer en fuerzas invisibles que aceptar la crueldad consciente. La metáfora de la posesión vino a aliviar, para quienes la repetían, la responsabilidad humana. Si una mujer rica y de respeto estaba poseída, entonces el acto no provenía de un lugar de voluntad, sino de una catástrofe mística. Esa lectura social sirvió para dos cosas: excusó a los que miraban y permitió que el poder continuara intacto. Dentro de la senzala las consecuencias se multiplicaron. Damiao dejó de cantar al amanecer. Su voz se volvió una cuerda rota que apenas vibraba cuando alguien necesitaba su fuerza. Feliciano empezó a hacer viajes nocturnos lejos de la casa, como si buscaba un espacio donde nada lo reclamara. Tobías comenzó a evitar la sombra de los árboles donde antes jugaba con otros muchachos. Dormía a destiempo y soñaba con manos que lo empujaban sin rostro. Marcelino se encogía ante cualquier mujer de la casa grande. La mera presencia de una criada con vestido blanco lo tensaba. Los cuerpos mostraban marcas de disciplina y humillación. Las almas, marcas más profundas, que se expresaban en pesadillas, en silencios, en la pérdida de apetito o en ataques de ira que los propios hombres sentían como traición a sí mismos. La comunidad reaccionaba con superstición y protección a medias. Algunos no preguntaban nada por miedo al varón, otros repetían la narrativa de la poseída como consuelo. Unos pocos, las voces que se escuchaban apenas en la penumbra, sabían lo que se estaba haciendo, pero temían las consecuencias de hablar. Un sistema esclavista no solo sostiene explotaciones materiales, sostiene omisiones, códigos de silencio, negociaciones morales que permiten que lo peor ocurra sin nombrarlo. La ley del Señor recaía sobre la vida de los más frágiles, y cuando alguien se atrevía a romper el pacto de silencio, era señalado como traidor. En medio de esa tensión apareció el padre Justino, un joven sacerdote portugués recién nombrado para aquella capela rural. Su llegada fue celebrada con las formalidades debidas, almofadas nuevas en la sacristía, una homilía dedicada a la prosperidad moral del distrito, el varón recibiéndolo con los modales de quien sabe que la Iglesia es una pieza central en la legitimación social. Justino llegó con la idea romántica de la vocación. Creía en la redención, en la capacidad de la palabra sagrada para transformar, en la importancia de acompañar a las almas. No era un hombre de política, su arma era la convicción. Venía de otra ciudad, con referencias de buen comportamiento y con la firme intención de atender la capela con diligencia. Pronto entendió que su ministerio no podía limitarse a la casa grande. Fue a la senzala muchas tardes, empezó a dar catequesis, a escuchar confesiones a la luz de una vela, a repartir pan cuando le alcanzaba. Su acercamiento fue lento y respetuoso. No vino como conquistador de conciencias, sino como alguien que quería oír. Tía Madalena, que observaba a los nuevos ojos con la prudencia de quien ha visto pasar generaciones, le ofreció confianza poco a poco. Ella no decía todo, nadie lo hacía, pero en el cruce de miradas con Justino hubo una transferencia de dolor. El sacerdote sintió, por primera vez, que la fe no se reducía a fórmulas. Había heridas que la liturgia no curaba, y Madalena se las mostró en silencios que olían a remedio antiguo. Las palabras que Justino escuchó en la senzala no eran acusaciones directas al principio, venían en forma de anécdotas partidas, recuerdos de objetos que no estaban, que se volvieron excusas para el terror. La señora riega las plantas a medianoche, dijeran algunos. La señora toma té sola y no come, consultaban otros. Eran hechos que, por sí solos, podrían explicarse como excentricidades de una dama, insomnio, manías, la necesidad de controlar el entorno. Pero hubo pequeños detalles que empezaron a prender una alarma en su conciencia pastoral. Un hombre que regresaba temblando y que, cuando se le preguntaba, miraba al suelo. Una mujer de la senzala que no quería tocar la ropa de la casa grande. Una canción que se interrumpía cuando los criados hablaban del riacho.
Una tarde, mientras repartía limosna y escuchaba confesiones en la sacristía improvisada, Justino notó un comportamiento que lo inquietó. Damiao vino a hablar de la cosecha, pero en vez de hablar del suelo, contó una historia fragmentada sobre una lámpara que había quedado en la vieja capela. Tobías, en una conversación separada, le pidió que rezara por su madre, porque ella soñaba que lo llamaban desde lejos. Eran ecos. La pastoral de Justino se volvió investigación sin querer serlo. Él comenzó a prestar atención a los silbidos nocturnos, a las puertas entreabiertas, a la forma en que Ignacio miraba hacia la vieja capela con neutralidad calculada. En su inocencia y en su valentía, Justino pensó primero en la caridad y en la intervención pastoral. Habría confesiones que serían escuchadas, habría sermones que podrían confrontar la deshumanización. Creyó que la Iglesia como institución estaría al lado del débil. Se equivocó en su expectativa. La estructura clerical que encontró en la diócesis tenía prioridades diferentes: mantener el orden, preservar los patrimonios, evitar escándalos que pudieran atraer miradas inquisitivas sobre las propiedades de la élite. Eso no significa que todos los religiosos creyesen en la indiferencia. Sí significa que institucionalmente había fricciones entre la conciencia pastoral y la prudencia del estatus. El contraste entre su prodigalidad de atención a la sensala y la frialdad de la casa grande lo dejó en un lugar de soledad. En la capela los pobres le contaban pedazos de verdad, en la sala del varón la nobleza le ofrecía sonrisas calculadas y almuerzos que querían su gratitud. Justino aprendió a caminar en dos mundos con la incomodidad de quien no pertenece por completo a ninguno. Esa posición fue a la vez su fuerza y su vulnerabilidad. Una noche para la que ya no hace falta luna, Justino decidió ir a la vieja capela tras un llamado inesperado. Tía Madalena le había dado una nota con una frase: «Ven sin prisa, mira con calma». La advertencia era el abandono de la comunidad en su forma más protectora. No decían todo, pero indicaban el camino. Justino llegó con la cautela de quien sabe que la verdad es un animal que se asusta con facilidad. La casa abandonada estaba envuelta en la penumbra de una lamparina distante. Las tablas crujían como si guardaban memorias. Se ocultó en la sombra de una puerta entreabierta. Su pulso se aceleró no por miedo a la violencia física, sino por la convicción de que estaba a punto de ver aquello que haría tambalear su mundo de esquemas morales. A través de la rendija observó la figura de Constanza. No era la dama pulcra de los salones. Su vestido, antes impecable, estaba desarreglado. Su cabello, normalmente peinado con perfección, caía sobre sus hombros como si alguien hubiera descuidado su arreglo. Sus manos, que antes arreglaban servilletas, ahora temblaban con una urgencia que no parecía humana. A su alrededor, 4 hombres, los mismos que la dita sociedad llamaba propiedad, permanecían inmóviles, no por sumisión voluntaria, sino porque su suspensión era la evidencia de la violencia que se consumía. Justino sintió una mezcla de incredulidad y rabia. Esa visión rompía cualquier palabra aprendida en los seminarios. No se trataba de un fenómeno sobrenatural a ser exorcizado con fórmulas, sino de un abuso que llevaba nombre propio, la reclamación de cuerpos que no le pertenecían. Observó a la baronesa como si ella fuera un animal atrapado, moviéndose entre el éxtasis de su compulsión y la tristeza de quien ha perdido la brújula moral. Las personas del lugar, cuando describieron la escena a la espera de su juicio, la llamaron poseída. Justino, sin embargo, lo entendió de otro modo. No era posesión, pensó. Era el resultado de una posición de poder que había convertido el deseo en arma y al otro en objeto. En ese instante, la figura del feitor apareció en el umbral, con la serenidad calculada de quien administra tragedias. Ignacio miró a Constanza con una mezcla de obediencia y fastidio. Su presencia recordaba que allí no solo había patologías individuales, sino una estructura que permitía el abuso. Justino, todavía escondido, tuvo que elegir en silencio, retirarse con la agonía de lo visto y seguir creyendo que la palabra y la ley bastarían, o actuar, exponerse, desafiar un sistema que podría aplastarlo. Antes de que pudiera formarse una decisión clara, escuchó un ruido detrás de él, pasos. Un hombre de la sensala, con el rostro ensombrecido por la noche y la impotencia, se acercó con la urgencia de quien trae una noticia, pero también con la resignación de quien sabe que las noticias allí valen poco.
No alcanzaron a hablar. Unos gritos apagados, una puerta que se cerró y el sonido de una vela cayendo, como si el destino hubiera decidido indicar que aquella noche no habría testigo completo. El sacerdote salió de su escondite con el corazón en un puño. No había sido testigo de la escena con detalle suficiente para construir una denuncia, pero las piezas estaban colocadas frente a él como evidencia improvisada. El estado de Constanza, la presencia coordinada de Ignacio, las sombras de los 4 hombres, la compasión de Madalena que lo había empujado a mirar. Fue consciente, por primera vez, de que su ministerio no podía ser solamente consuelo espiritual. Había un deber moral de denunciar, pero también sintió el peso de las consecuencias. Contradecía al varón significaba exponerse al ostracismo, a la expulsión y quizá a la violencia. Mientras caminaba de regreso a la capela, las palabras se le agolpaban en la mente. ¿Cómo nombrarlo en la homilía? ¿Cómo salvar a quienes eran usados como si fueran herramientas? ¿Qué apoyo habría de la diócesis? En cada pregunta, la incertidumbre se mezclaba con un temblor de determinación. Justino sabía que mirar no bastaba, el silencio sería complicidad. Sin embargo, también sabía que la palabra necesita pruebas, y que las pruebas, en aquella casa, desaparecían con la misma facilidad con la que el varón movía sus bienes. Esa noche, en la sacristía, el sacerdote se quedó en vela, repasando lo visto y escuchando el ritmo de su propia respiración. En la pared, una imagen de santos parecía observarlo sin reproche. La fe, pensó, no lo absolvería de la justicia. Y en su alma nació una certeza punzante. Si no actuaba, la facenda seguiría consumiendo vidas. Si actuaba, sería un hombre contra un territorio de poder. Esa dualidad delineó la encrucijada en la que se encontraba. Al siguiente día, en la mesa del desayuno del varón, se repitieron las órdenes de siempre. La contabilidad del café, la llegada de proveedores, la cronología de la clientela que vendría a la casa. Cristóbal hablaba de resultados como quien recita una oración porque cree que eso lo legitima. Cuando Justino apareció a visitar la casa grande, fue recibido con la cortesía protocolar. La baronesa lo saludó con una sonrisa que ya no alcanzaba a sus ojos. Ella le agradeció por su trabajo en la capela y le dio una pequeña caricia en la mano que, para cualquiera, parecería un gesto de devoción. Justino, sin embargo, percibió en su contacto un vacío no resuelto y una petición implícita, que no se preguntara. El sacerdote sintió el peso de ese pedido como una tentación peligrosa, silenciar la verdad para evitar dolor. No tardó en comprobar que el silencio tenía protectores. Ignacio, cuando lo vio en los corredores, le lanzó una mirada llena de cálculo. El feitor había entendido el peligro que representaba un hombre que supiera demasiado. Desde la ventana, el varón observaba con la misma calma con que se mira un paisaje. Era la expresión de quien se cree dueño de la historia y de sus versiones. Justino, cada vez más consciente de la complejidad de su deber, empezó a tomar notas discretas y a buscar alianzas. Tenía en la senzala la confianza de Madalena y de Benedita. En la casa grande, la posibilidad de ser llamado un entrometido. Su plan inicial fue pastoral: ganar testimonios, acompañar a las víctimas, recoger confesiones que quedaran por lo menos en su memoria para luego llevarlas donde fuera necesario. Pero también sabía que la institucionalidad a la que pertenecía podía no responder con la valentía que las circunstancias exigían. Mientras el día se extendía, la facenda siguió su rostro cotidiano. Gente que trabaja, platos que suenan, rezos a la hora del Ángelus. Detrás de esa aparente normalidad, sin embargo, el fuego bajo tierra seguía consumiendo vidas. Lo que al principio fue un impulso escondido en la orilla del riacho, se volvía ahora un mecanismo cotidiano y casi profesionalizado. La casa vieja de la capela era, para la baronesa, un lugar donde su compulsión podía encontrarse con la obediencia de los cuerpos esclavizados. Para la comunidad, era un secreto que calcificaba la memoria. Y en medio de esa maquinaria, el sacerdote se preparaba para una decisión que lo obligaría a medir el alcance de su fe contra la fuerza del poder. Sabía que su siguiente paso definiría no solo el destino de los 4 hombres, sino la propia posibilidad de ejercer la pastoral sin silenciar injusticias.
Mientras el crepúsculo se cerraba sobre Santa Eulalia, el cielo quedó como una página oscura, ante la que muchos preferían no escribir. El lugar guardaba su respiración, y por un breve instante la facenda pareció esperar la elección de un hombre joven que, sin saberlo, cargaría con una responsabilidad que ninguna homilía habría de justificar por completo. Si esta historia te toca, deja like y comparte. Compartir la memoria es un acto de justicia. A la mañana siguiente del encuentro furtivo en la vieja capela, Justino no buscó la comodidad de los rezos. Fue al archivo de la capela, al cofre donde se guardaban las cuentas y las cartas, y comenzó a anotar nombres, fechas, movimientos. No por el gusto de hacer papeleo, sino porque entendió que las palabras escritas podían ser un arma más concreta que la oración. Reunió lo poco que la gente estaba dispuesta a ofrecer: una servilleta con una raya de barro tomada en la noche, un relato entrecortado contado al calor de una olla, la marca de una lámpara que alguien aseguró haber visto en manos de la baronesa cuando nadie la vigilaba. Cada pieza era tenue, pero juntas formaban algo distinto, un mapa hacia la verdad. Con esas pruebas precarias en la sotana, se encaminó a la casa grande. No fue un gesto heroico, sabía que las casas de poder comen la temeridad, sino un deber que le quemaba el pecho. Encontró al varón en el despacho, de espaldas a la ventana, las manos sobre el escritorio, la figura que la propiedad había pulido durante años. Cristóbal escuchó las palabras con la parsimonia de quien niega por costumbre antes que por convicción. El sacerdote habló sin dramatismos, nombró nombres, describió rostros, contó lo que había visto y lo que había aprendido de la senzala. Habló de la ofensa contra la dignidad humana y de la obligación moral de reparar. El varón sonrió como quien ofrece un misericordioso ajuste de cuentas a un criado mal informado. ¿Acaso esto es la política de una señora excéntrica?, preguntó con voz que no buscaba la verdad, sino la ridiculización. La conversación se volvió cuadro de poder. Justino sostenía la mirada, pero detrás del gesto del varón se abría un abismo de intereses. Cristóbal planteó su argumento con frialdad económica y social. Reputación, estabilidad de la facenda, el bien mayor de la comunidad que para él se construía preservando el orden. No reconoció el crimen, nombró posible escándalo. Y cuando el sacerdote pidió acción, el varón deslizó la primera amenaza. Si lo que busca es desorden, preste atención, padre, todo acto tiene precio. La referencia no fue una frase de advertencia vacía. En la mañana siguiente, Justino fue llamado a la sala del almuerzo, recibido con cortesía en la mesa por la baronesa. Ella habló con voz que pretendía ser frágil, rogó compasión y confidencialidad, y dejó caer la etiqueta que la sociedad ofrecía como coartada, la palabra poseída, enredada con lágrimas que no lloraban arrepentimiento, sino miedo a perder su posición. Le pidió que guardara silencio por el bien de la familia, por la reputación, por la fragilidad de la salud del varón. Fue una súplica que pretendía transformar el crimen en un problema privado. En el decirlo, intentó pasar la responsabilidad a un mal que nadie podía castigar. Para Justino, la metáfora de la posesión se alzó como una piedra contra la que no quería chocar. La escuchó, la rehusó como explicación última, y le ofreció a Constanza la única salida que estimó justa: reconocer, renunciar a su privilegio, permitir que se investigue. Ella retrocedió con la dignidad que solo un siglo de impunidad sabe cultivar. No aceptó el despojamiento de su estatus. Al conocer la negativa, el sacerdote supo que su lugar sería frágil. Fue entonces que decidió llevar pruebas a la diócesis y a las autoridades civiles, convencido de que la institucionalidad ante hechos concretos no podría hacerse de la vista gorda. Escribir cartas en aquel tiempo era más que un acto administrativo, era un gesto de esperanza y de desafío. Justino redactó 3 misivas, una a su obispo, otra al juzgado de comarca, y una tercera, con tono más firme, a un magistrado en la ciudad. En cada una narró lo que había visto y pidió que se iniciara una investigación. Adjuntó declaraciones, nombres y la evidencia que pudo recolectar. No forzó espectáculos, pidió con la firmeza de quien cree en la justicia que se respetara la dignidad humana. La respuesta fue un aula de lecciones amargas sobre cómo opera el poder. El obispo, en carta de tinta pausada, le recomendó prudencia y discreción.
No conviene pecar de heroísmo, donde la prudencia pastoral exige equilibrio. La diócesis temía el escándalo, la pérdida de protectores y de recursos. El lenguaje de la carta fue una invitación a plegarse. En la administración civil, los funcionarios ensayaron la rutina del desvío, solicitaron pruebas más contundentes, pidieron que se presentaran las víctimas, postergaron diligencias con pretextos de forma. Cuando Justino intentó explicar que las víctimas no podían exponerse sin riesgo, le respondieron con frialdad administrativa. «Necesitamos su testimonio como sacerdote», le dijeron, sin reconocer que su propio testimonio, expuesto, sería desautorizado por quienes mandaban en la facenda. La indiferencia institucional dejó a Justino más solo que nunca. La casuística del poder funcionó como un murmullo de normalidad. La casa grande mantenía sus puertas y la facenda mostraba al exterior la serenidad de siempre. Ante eso, la única arma del varón fue la que mejor conocía: la dislocación de quienes eran molestos. En una noche en la que se hizo notar la fría organización de la venganza, los 4 hombres fueron separados. No hubo juicio público, no hizo falta. Se utilizó la logística del mercado de esclavos, una venta administrada en silencio, la dispersión a ingenios lejanos, la división de lazos. Algunos fueron enviados con destino conocido, otros con destinos que se convertían en silencios. La primera noticia llegó como una sombra. Feliciano fue vendido a una hacienda en la provincia vecina. Su madre, al enterarse, cayó enferma de angustia. A Marcelino lo llevaron a las plantaciones del sur. Desde allí llegó una carta meses después, con una letra temblorosa que decía poco y pedía que alguien recordara su nombre. Tobías intentó escapar en la ruta que conducía al puerto para buscar canales de ayuda en otra ciudad. En el camino fue capturado y su rastro se perdió entre noches y barcos. Damião, cuyo corazón había sido el más expuesto, murió meses después en un intento por huir de un destino pactado por otros. La versión oficial habló de accidente, la sensala habló de la injusticia que se deja sin nombre. El resultado fue una fractura en las redes de la sensala, familias rotas, bocas que ya no reían y una herida que parecía sangrar sin remedio. La venganza del varón no se limitó a la dispersión de los hombres. La baronesa, convertida en objeto incómodo para el prestigio local, fue recluida en una habitación silenciosa de la casa grande. Al principio, los médicos acudían con recetas de tés y palabras suaves. Pronto, sin embargo, el encierro parecía más una estrategia. La apariencia de cuidado permitió que la sociedad creyera que la fragilidad de una mujer de buen linaje era la causa de su retiro. La locura que la historia les atribuyó no fue sino el colapso del privilegio cuando ya no pudo administrarse. Con el tiempo, se la describió como una dama cuyo hablar se perdió en balbuceos. En la intimidad de su celda, la baronesa repetía gestos y canciones que nadie más recordaba. Algunos decían que estaba poseída, otros que la culpa es un veneno que transforma la piel. Ninguna interpretación ocultó la evidencia de que el castigo terminó siendo doméstico y no judicial. El patrimonialismo sustituyó a la ley. Ignacio, el feitor, tuvo su propio destino ambivalente. Al principio fue premiado por su utilidad, ascendió en la administración de la facenda, ganó la confianza del varón y la distancia de los que habían sido sus tares. Pero los favores entregados al poder no son garantías eternas. Cuando la brisa del cambio comenzó a soplar y la Inquisición pública se asomó en forma de rumores más altos, Ignacio fue apartado. Un día su nombre fue asociado con la corrupción administrativa, otro con la complicidad moral. La historia que le tocó vivir fue la de quien buscó seguridad en el abrigo del poder y terminó sin la auténtica protección que buscaba. Su conciencia, cuando la soledad lo visitó, se volvió un peso. Tal vez fue la primera vez que la vida le pidió cuentas. Mientras tanto, en la sensala, tía Madalena no dejó el campo de la memoria. Si las instituciones habían fallado, la comunidad se convirtió en archivo popular. Ella recogió relatos, sostuvo a las familias que quedaban, consoló a los niños que podían recordar a sus padres. De tanto insistir en nombrar los nombres que habían sido dispersados, Madalena escribió una carta a Justino que fue, más que palabras, un estímulo para la resistencia.
En su letra pausada pidió que el sacerdote no se rindiera. No nos deje sin memoria, decía. Si usted calla, el barro se tragará los nombres. La misiva llegó a manos del joven como una chispa. El contacto con la verdad y con la resistencia cambió algo en Justino. No fue culpa lo que lo movió a persistir, sino la convicción de que la memoria es un deber que sobrevive a las instituciones. Sabía que la coyuntura no favorecería una condena inmediata, pero también que la historia podía ser tocada por la constancia. Empezó a reunir testigos, a documentar lo que la ley no había querido oír. Se convirtió poco a poco en un denunciante que imaginaba la ley como una posibilidad futura. Fue un proceso también de formación política. Sumó a su causa a algunos vecinos que no podían negar los signos y a pequeños comerciantes que por interés material preferían la estabilidad, pero que también sentían un malestar con la brutalidad que había estallado tras las puertas. La lucha no fue sencilla. Las amenazas se intensificaron, caballos muertos a la entrada de la capela, cartas anónimas, un intento de intimidación contra Madalena. En una ocasión, alguien incendió una casilla de la senzala. No fue coincidencia. La violencia simbólica fue la otra forma de castigo. Reputaciones destruidas, rumores de homosexualidad para ensuciar la reputación del sacerdote, insinuaciones sobre una supuesta ambición política. El poder usa la calumnia cuando no puede usar la ley, y en aquel territorio de jerarquías, la calumnia fue arma habitual. Pero también hubo gestos de solidaridad que frenaron la sensación de fatalismo. Un pequeño grupo de hombres libres en la población, menores comerciantes, un litógrafo, un impresor que trabajaba para periódicos, comenzó a publicar artículos tímidos sobre la condición de la senzala, sobre las injusticias que se filtraban. No era un periodismo inflamado, era una crónica doliente que, con exageraciones mínimas, empezó a poner nombres en la boca de la opinión pública local. Las cartas de Madalena circularon, a veces leídos en voz alta en las puertas de las iglesias por mujeres que al hacerlo se jugaban la reputación. El rumor, que al principio había servido para el encubrimiento, fue ahora un modo de amplificar la denuncia. El proceso de denuncia que Justino consiguió con tan escasas armas terminó por provocar una respuesta pública menor pero decisiva. Se ordenó una inspección en la facenda. No fue una comisión desdeñable. Estaba compuesta por notables que temían las turbulencias, pero fue lo suficiente para registrar que algo no cuadraba. Ante la presencia de funcionarios, la Casa Grande desplegó su puesta en escena. Habitaciones arregladas, criados que se movían con precisión, la baronesa fingiendo una recuperación. Nada de eso borró, sin embargo, las marcas que estaban en la sencillez de la senzala. Allí, los vacíos de los que se habían ido se notaban como silbidos en una cuerda rota. El resultado inmediato de la inspección fue ambiguo. No hubo juicios sensacionalistas ni grandes condenas públicas. Las instituciones que se protegían entre sí encontraron soluciones pragmáticas. Algunas ventas fueron anuladas en los papeles, otras reacomodadas. Contemporáneamente, el barón fue exhortado a medidas de reparación en la facenda, que en la práctica fueron simbólicas. Lo que sí ocurrió fue que el asunto dejó de ser completamente invisible. La sociedad local, aunque dividida, ya no tenía el mismo nivel de tolerancia. Años después, la historia seguiría su curso con la lentitud de los cambios sociales. Las leyes se movieron, la economía mutó, y la conversación nacional sobre la esclavitud adquirió intensidad. La Ley Áurea, llegada en un momento posterior de la historia nacional, cerró un capítulo que tantas vidas había mutilado. No obstante, la liberación legal no borró las cicatrices. Para muchos, la libertad llegó como una palabra que necesitaba ser concretada en oportunidades y memoria. Damião no escuchó esa ley. Marcelino, si sobrevivió, la recibió lejos de la facenda que era su casa. Tobías quizá encontró nuevos horizontes o quizá no. Feliciano tuvo que reconstruir su vida en tierras ajenas, con los restos de un pasado que nadie le devolvió. La justicia formal no restituyó lo perdido. Lo que dejó fue la demanda de memoria. Justino, que no se plegó a la calculada prudencia de la época, se mantuvo en la lucha. Con los años, su voz ganó otra dimensión. No solo era el cura que denunciaba un abuso atroz, sino alguien que empezó a abogar por sistemas de protección para los que antes fueron esclavos. Participó en debates locales, redactó peticiones, acompañó a quienes retornaban a la vida civil.
No fue un líder político en sentido estricto, pero su insistencia ayudó a articular una red de apoyo que incluyó escuelas rudimentarias para hijos de libertos, pequeños talleres de oficios y ceremonias públicas que intentaban nombrar lo que la ley legal no podía deshacer. La memoria colectiva siguió siendo el asidero más firme. Tía Madalena falleció con la calma de quien, en su vejez, supo que nombrar nombres es sembrar resistencia. Antes de morir, dejó un libro de hojas sueltas, recortes, cartas, nombres escritos a lápiz y algún pedazo de tela. Se lo entregó a Justino con la indicación de que los guardara y los hiciera circular en épocas de peligro. No para vengarse, le dijo en voz baja, sino para que nunca se olvide que aquí hubo gente que existió y sufrió. Esa simple voluntad de preservación sirvió como archivo vivo. La baronesa, recluida, murió sin recibir la sanción pública que correspondiera a sus actos. Su muerte fue narrada como un acontecimiento melancólico. Para algunos fue liberación, para otros la justificación tardía de un sistema que no supo virar. El varón rehizo su vida pública con la calma de quien recupera un rostro sin cicatrices. Su reinserción social no fue obstáculo para la memoria íntima de la senzala. Allí, la historia quedó como una quemadura que no cicatriza. Con el paso del tiempo, y gracias a los esfuerzos de varios, el relato de Santa Eulalia se transformó en un ejemplo que circuló fuera del valle. Algunos periódicos lo reseñaron como caso emblemático de las múltiples hipocresías del sistema. Académicos posteriores lo usaron en estudios sobre memoria y violencia. Vecinos lo contaron en iglesias y plazas como advertencia y remordimiento. La sorpresa que algunos sintieron en su momento, esa escena que enfrentó al sacerdote con la realidad, se volvió un relato que enseñó sobre la necesidad de mirar de frente las injusticias. Aún así, la impunidad nunca desapareció del todo. Muchas preguntas se hicieron eco en generaciones. ¿Qué hubiera cambiado si la diócesis hubiera actuado con firmeza? ¿Cuántas vidas se habrían salvado si la comunidad hubiera escuchado antes? La respuesta, cuando llega, no anula el dolor, intenta convertirlo en lección. Justino envejeció con esa sensación agridulce. Había podido hacer algo, pero la magnitud de lo que no pudo evitar seguía pesando en él. En su vejez, el sacerdote ancló su sentido de misión en la educación de los jóvenes y en la preservación de testimonios. Mantuvo los cuadernos de Madalena en la sacristía y de vez en cuando los leía en voz alta para pequeños grupos que venían a escuchar. Narraba no para escarmentar, sino para afirmar que la memoria construye integridad. En una de aquellas lecturas, una mujer joven, que venía de tierras lejanas en busca de trabajo, se acercó y dijo con voz firme que su abuelo había sido uno de los dispersados. Traía consigo una carta que contaba brevemente la vida de su abuelo, sus nombres de mujer y su oficio. Ahí, en ese cruce de relatos, Justino comprendió que la lucha por la memoria no es solo rescate del pasado, es semilla para la dignidad de quienes nacen después. La historia de Santa Eulalia dejó lecciones que se pronunciaron como mandatos morales, que la presencia de la religión no exime de la responsabilidad ética, que los privilegios pueden volverse armas, que la palabra poseída muchas veces es un velo que intenta disolver la responsabilidad humana. En el decir de los habitantes, la baronesa había sido poseída no por un demonio literal, sino por una compulsión alimentada por la protección impune que su estatus le daba. Llamarlo así fue una forma de explicar el horror sin reclamar a nadie. Pero al final, los relatos más honestos reconocieron que la explicación no exime. La baronesa fue un agente de violencia, y su acción tuvo consecuencias humanas concretas. Años después, cuando la ley que abolía formalmente la esclavitud empezó a ser discutida y luego sancionada, muchos de los exsiervos se encontraban en situaciones de precariedad. La libertad legal no reparó la dispersión de familias, ni devolvió a los que murieron en el intento. Sin embargo, la nueva normativa abrió espacios para reivindicaciones y para la creación de memoriales que con el tiempo comenzaron a anidar en la memoria pública. En algunas iglesias, en algunas plazas del interior, se colocaron placas discretas con los nombres de quienes habían sufrido. No fue justicia perfecta, pero fue un paso para que los nombres dejaran de ser viento. El acto de recordar en la comunidad se volvió también una práctica de reparación simbólica. Se nombró a los que habían sido vendidos en las oraciones, se pidieron indulgencias que sabían ser insuficientes,
Se plantaron árboles cerca de la senzala en memoria de los que no volvieron. La memoria, insistía Justino, no busca la excusa de la venganza, busca el reconocimiento. Y en ese reconocimiento reside la esperanza de que el sistema no encuentre una nueva forma de reproducir la violencia. Cuando el sacerdote murió, su epitafio fue simple: el que no cayó. No fue una sentencia triunfalista, fue la constatación de una vida atravesada por contradicciones, por decisiones tomadas con valentía imperfecta. La comunidad, con el tiempo, entendió que la valentía moral no es siempre sinónimo de victoria. Muchas veces consiste en sostener la verdad con las manos temblorosas. Hoy, mirar a Santa Eulalia es mirar una geografía de cicatrices y de resistencias. Los nombres de Damiao, Feliciano, Tobías y Marcelino siguen pronunciándose en reuniones, en trabajos de memoria, en conversaciones familiares. La historia que aquí cuento no repara los daños, pero sí los trae a la luz para que no sean enterrados como una vergüenza que otros puedan reutilizar en su beneficio. Recordar es un deber. Recordar sin sensacionalismo y sin complacencia. Nombrar a quienes sufrieron. Reconocer los mecanismos que permitieron el abuso. Y no permitir que la palabra poseída sirva de escudo para la impunidad. Aprender de la historia de Santa Eulalia es, sobre todo, comprender que la complicidad tiene muchas formas: la indiferencia, el protocolo que prefiere la calma de la fachada, la institucionalidad que protege intereses por sobre vidas. Y también entender que la memoria puede ser medicina y resistencia cuando se convierte en acción colectiva. Si esta historia te conmueve, compártela y mantén viva la memoria. Suscribir, activar las notificaciones y compartir esta historia es un gesto pequeño de justicia. Comenta desde qué ciudad nos escuchas y a quién dedicarías este recordatorio. La memoria colectiva necesita voces nuevas para no convertirse en olvido.